Muy buenas tardes a todos, soy Diego Estancampiano y les estoy hablando desde la ciudad de Granada, en España, para compartir, como todas las tardes, de lunes a viernes, estas píldoras de autogestión. Hemos abordado en estos microespacios temas que tienen que ver con las capacidades que tenemos que desarrollar para adaptarnos a estos nuevos tiempos. Hemos estado hablando de inteligencia, hemos estado hablando sobre creatividad y hoy vamos a abordar un tema que es muy importante, que es conocer nuestros estados de ánimo, cómo se generan nuestros estados de ánimo y poder trabajar con ellos para ser una mejor versión de nosotros mismos. Así que si les parece bien, vamos a ello. Bueno, la metafísica aplicada nos aporta un conjunto de herramientas que nos ayudan a expresar la mejor versión de nosotros mismos. En realidad, los estados de ánimo son muy importantes y fíjense que el título de la actividad de hoy es Deja ese yo-yo. Vamos a ver que nosotros siempre estamos fluctuando en esos estados de ánimo y por eso el símbolo del yo-yo. Ya vamos a ver cómo se aplica eso a la gestión de nuestros estados de ánimo. Todas estas actividades me lo están preguntando a través de Facebook. Todas estas actividades están en 2 libros, en Metafísica y Neurociencia y en Eficientemente, que los pueden adquirir en formato de ebooks, en formato digital, en la página de lametafísica.com, en la sección de ebooks, o si no directamente en amazon.com. No se puede cambiar algo que no se observa. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque nosotros, para poder cambiar un comportamiento y ser mejores y ser más felices, primero tenemos que observarlo, pero no se puede observar algo que se desconoce. Entonces tenemos que saber cómo funciona nuestro cerebro, de una forma, a lo mejor no como un neurocientífico de un premio Nobel, pero sí de una forma cotidiana, de una forma práctica. Tenemos que saber lo que estamos observando. El fin último de adquirir estos conocimientos es saber lo que se está observando para poder cambiarlo consciente y eficientemente. Estos estudios son para poder saber qué estamos observando, qué pasa dentro nuestro y poder obrar en consecuencia. Entonces, vamos a hablar hoy del clima psicoemotivo. ¿Qué es el clima psicoemotivo de cada persona, de todas las personas, de todos nosotros, de todos nuestros familiares, de todas las personas que pisan la tierra? Son nuestros estados de ánimo. Y hay veces que, como la ranita Froggy, uno se levanta nublado y otras veces uno se levanta soleado. Por eso es un clima psicoemotivo. Y los estados de ánimo son producto de una reacción química a un estímulo que puede ser externo o interno. Las cosas que van pasando en nuestra vida diaria van moldeando y van generando, vamos teniendo experiencias y esas experiencias determinan cómo nosotros obramos frente a un estímulo u otro. Ese estímulo permanente que recibimos del exterior muchas veces es un exceso de información que nos llega a través de la televisión, que nos llega a través de los familiares, de la educación que hemos tenido, de la religión, de la sociedad. Y esa cantidad de información hace que cuando sobrepasa el límite que podemos captar, nos genere estrés. Y es lo que se conoce como infoxicación, intoxicación de información. A medida que vamos recibiendo tanto estímulo, nuestra mente funciona con algo que se conoce como monkey mind, la mente de mono. Como nosotros no estamos entrenados, pero ahora a partir de estas píldoras sí lo vamos a estar, no entrenamos la atención, no entrenamos la mente para tenerla focalizada en un solo sitio, nosotros tenemos esta monkey mind. Nuestra mente es un monito que va saltando de un estímulo a otro. Muchas veces esos estímulos son externos y otras veces son estímulos internos. Nos viene un pensamiento y el monito salta ese pensamiento. Nos viene un recuerdo del pasado y el monito salta y se coge de esa rama y se queda aferrado a ese pensamiento del pasado y nosotros no nos damos cuenta. Entonces tenemos una mente que va saltando de aquí para allá como un monito. Y esa mente genera a través de las rutas neuronales una corriente eléctrica, pero también genera la secreción de hormonas. Y esa secreción de hormonas que generan nuestros pensamientos es lo que afecta nuestros estados de ánimo. Nosotros no podemos estar en muchos sitios a la vez, no podemos estar pensando en 1000 cosas, en lo que vemos de la televisión y después el monito salta a otra rama, a lo que nos dice el vecino, a lo que dicen las noticias, a un recuerdo que me vino del pasado de una situación que no solucioné, a la futuro a ver qué va a pasar con mi trabajo.
Entonces el cerebro no tiene multitasking, no puede ocuparse de muchas cosas a la vez. Y aunque seas chica, porque muchas veces las mujeres me dicen, yo puedo hacer 1000 cosas a la vez, tampoco. No puedes ocuparte como ella, como la rubia, de 1000 cosas a la vez, porque no haces ninguna con eficiencia y te estresas. Generas una secreción enzimática que va a tus células y tu estado de ánimo decae. Esto es lo que nos sucede cuando estamos en 1000 cosas a la vez, recibiendo muchos estímulos y tenemos nuestra atención parcial continua. Estamos todo el tiempo parcialmente atentos a muchas cosas. Entonces no hacemos nada con efectividad. Nos hacemos menos conscientes y nos hacemos menos productivos. Cuando nosotros recibimos toda esta información, el cerebro no determina si esa situación es real o es ficticia. Cuando nosotros nos anclamos sin darnos cuenta de forma inconsciente en algo que sucedió en el pasado, en un hecho traumático o en una situación no resuelta, el cerebro lo toma como un estado de alerta. Algo está mal, me tengo que proteger. Y eso es lo que se conoce como una situación artificial de crisis constante. En realidad no te está pasando nada, estás bien, estás en tu casa, tienes salud, pero como estás recordando permanentemente hechos que a lo mejor no fueron positivos o te estás adelantando y con tu mente prediciendo que en el futuro va a pasar algo, le estás dando una señal a tu cerebro de peligro. Y tu cerebro genera un estado de estrés químico por una situación que en realidad no ha sucedido. Esto hace que la adrenalina y el cortisol superan el 2% de la capacidad operativa del cerebro y llega un momento donde quieres apagar todo. Estás muy agotado, estás muy estresado, pero en realidad no ha pasado nada. Has estado todo el tiempo atento, como la mente de mono, el monkey mind, de una rama a otra, de lo que te decían, de lo que pensabas, de lo que recordabas. Estás muy estresado, ¿sí? Y el cerebro da la orden de apagar. Entonces, si no dejo que el córtex prefrontal, que es nuestro cerebro que piensa, descanse, se activará el cerebro límbico, que es el cerebro de la emoción, y habrá distracción. Entonces nosotros estamos todo el tiempo en este rollo, porque nuestra mente va saltando de un sitio a otro. Si me canso, si hago todos estos procesos de forma inconsciente, bajo la guardia y me equivoco. Y fíjense lo que sucede. ¿Ven? La monkey mind, la mente de mono. ¿Cuántas veces les ha pasado que van al banco a pagar una factura de la luz, de lo que sea, y llegan y no tienen ni la cartera ni la factura? ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos al coche y no tenemos las llaves? Es porque no focalizamos la atención, no tenemos la atención en el momento presente y estamos en modo monkey mind. ¿Cómo se soluciona esto? Focalizando en la atención, haciendo el ejercicio de la atención. No me cansaré de repetir que la clave de esto es la atención. Llevar la atención, enfocando, y cuando tu mente se reenfoca en otra cosa, trayéndola, enfocando y reenfocando al momento presente, a lo que estoy haciendo ahora, y aprendiéndole a decir al cerebro que eso que el cerebro se está haciendo o esa película es algo que pasó, no es una situación real. No tiene que generar hormonas y neurotransmisores de peligro porque eso es una situación que no ha sucedido o ya sucedió en el pasado y está superada. Entonces, todas estas falta de enfoque de nuestra mente, de vivir con la atención en el presente, y de ahí viene el nombre de presencia, el ser se manifiesta en esa presencia, muchas veces estamos así, ¿sí? Y otras veces estamos al revés, ¿sí? O estamos deprimidos, fíjense la cara de este, o estamos que nos tiramos de los pelos. Entonces no podemos vivir en ese yo-yo, en esa polaridad permanente, porque todo eso tiene una secreción enzimática que agota a tu organismo. Entonces llegas al final
del día de trabajo y tú dices, pero ¿por qué estoy tan agotado si no he estado cavando una zanja, no he estado corriendo del peligro? ¿Por qué? Porque tu mente va saltando de una cosa a otra, de un estado de ánimo a otro, y eso es lo que te agota. Entonces, fíjense cómo está esos saltos nos pueden producir en el organismo, no solamente psicológicamente, sino hablando fisiológicamente a nivel biológico y celular, una depresión o nos puede producir una ansiedad. La depresión, ¿a qué se le conoce la depresión? Cuando estamos viviendo con nuestra cabeza, cuando tenemos un exceso de pasado, con nuestra mente de mono que se va y se pilla de ramas de sucesos que ya sucedieron y que han quedado grabados como recuerdos. El cerebro no sabe que no es real. Si tú pones la atención en ese recuerdo, se produce la secreción química y vas a tener la sensación de eso que viviste en ese momento. El cerebro no tiene la capacidad de ver si ese estrés que estás sufriendo es porque estás en el cine viendo una película de terror o porque eso es una realidad. El cerebro no lo distingue. Ahora, si tú te vas al futuro pensando lo que va a pasar, lo que va a ser de tus niños, lo que va a ser del país, lo que va a pasar en el futuro, te genera un exceso de futuro y eso es ansiedad. Depresión, exceso de pasado, y ansiedad, exceso de futuro. ¿Dónde está la clave? La clave está, la plenitud está en la atención plena al presente. A focalizar, a aprender a decirle al monito de la mente, decirle, mira, tú no vas a saltar de ramita en ramita, yo estoy aquí, estoy atento al presente, estoy atento a lo que tengo que hacer en el ahora. Reenfocar y traer la atención al presente. ¿Qué pasa con esto? Cuando viene un estímulo externo y tú no estás consciente, ¿qué hace la mente? La mente reacciona como está acostumbrada a reaccionar. Reacciona en pasado. ¿Cómo reacciona en pasado? Con el puzzle vicioso que tú te has construido de la mente. Viene un estímulo, tú tienes un pensamiento mecánico que activa determinadas rutas neuronales, te activa la forma arquetípica, que es la imagen que tienes grabado de eso, y ya tienes ahí un puzzle vicioso. Es una forma que está relacionado con el pasado, con lo que has aprendido en el pasado, con las experiencias que has tenido. Pero eso no necesariamente es verdad. A lo mejor eso fue una situación que te pasó cuando eras niño y ahora ya has crecido y ese puzzle vicioso que tú tienes ahí te genera un programa automático que es el que reacciona automáticamente a todas las cosas que te suceden. Eso es lo que se conoce como el modo de lucha o huida y es la forma que tiene el cerebro de sobrevivir. Viene un estímulo y el cerebro ¿cómo hace? Automatiza. Entonces viene algo que para el cerebro es peligro, una situación, una persona, y el cerebro ¿qué hace? Manda toda la energía al modo de lucha y de huida, sobrevivir de esa situación, salir de esa situación. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando tenemos atención plena es decirle al cerebro, mira, no pasa nada, quédate tranquilo, esto que está sucediendo es una situación que nosotros vamos a controlar. Generas un pensamiento consciente, activas nuevas rutas neuronales, generas nuevas formas arquetípicas y lo haces todo desde el presente, lo haces desde la atención plena, ¿sí? Lo haces en el presente, con toda la información que tienes en el presente y con todas las capacidades que has desarrollado. Cuando tú aprendes a traer la atención al presente y no estar reeditando recuerdos del pasado, tu cerebro se polariza y empieza a actuar en un modo de aprendizaje, que es el modo de crecimiento biológico. Si nosotros no estamos atentos y activamos este modo de lucha-huida, que es como el cerebro se protege, ustedes imagínense un antílope que está escapando de un león. Es una situación para el antílope muy estresante, el antílope no está deteniéndose a ver el paisaje o a aprender cómo está todo por la sabana de Kenia, no, manda toda la energía a sus piernas y a sus brazos para luchar. Entonces no está aprendiendo, está sobreviviendo. Si nosotros estamos acostumbrados a existir en este modo de lucha-huida, no podemos aprender, no podemos darnos cuenta de lo que tenemos que hacer en la vida. Por eso tenemos que cambiar a través de la observación al modo de crecimiento biológico. Cuando tú te estás defendiendo y estás huyendo, aunque no sea una situación real, aunque la haya creado tu mente, tú no puedes aprender, no hay energía suficiente para aprender. Toda la energía está en huir y defenderte. Esto pasa a nivel de la mente,
Pero el cerebro, la principal tarea del cerebro es aprender para sobrevivir. Tu cerebro no fue diseñado para que seas feliz. La felicidad es un asunto mío y de mi mente a través de mi cerebro. ¿Cuándo voy a ser feliz? ¿Cuándo empiezo a ser feliz conscientemente? Cuando aprendo a utilizar mi mente para cambiar mi cerebro. Y al tener mejores actitudes, obtengo mejores resultados. Tu cerebro es una máquina perfecta que te fue dada para que tú sobrevivieras, para que tú pudieras adaptarte a los cambios, para que en el momento que fue generado ese cerebro, los depredadores no terminaran con tu vida. Entonces, la mecánica psicoemotiva afecta nuestra vida por dos vías. Una es eléctrica, que es la transmisión de toda la información que tenemos a través de las rutas neuronales, y la otra es química. Las emociones son química pura. Tú tienes un pensamiento y ese pensamiento genera una emoción y esa emoción genera una situación química que afecta toda tu biología. Si tú le dices a tu cerebro que no pasa nada, que se relaje, ese cerebro te va a poner en modo de crecimiento biológico y en modo de relax. En cambio, si tú actúas de forma automática y le estás diciendo al cerebro peligro, 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 se va a poner en modo huida y lo que va a hacer es generar hormonas del estrés. Entonces hay un señor que se llama Rick Hanson, que es un neurocientífico y profesor de la Universidad de Oxford y Stanford y Harvard, nada menos, que él dice que nosotros tenemos dos cerebros en los que podemos trabajar. Un cerebro es un cerebro en zona roja, que es el cerebro que todo lo ve como peligro, te pasa algo, te contestan algo, tienes un recuerdo y tú lo determinas como que es un peligro. Es un cerebro que siempre está en la supervivencia y son esas personas que viven en un estrés continuo por lo que va a pasar, por lo que dijeron, por las noticias. Y son estas personas que están todo el tiempo superviviendo. Entonces lo ven ahora en la pandemia, van a los supermercados, agotan los alimentos, agotan el papel higiénico, porque tienen un cerebro que los ha puesto en ese modo. Es un cerebro que vive en modo de conflicto permanentemente, porque es el modo que yo les decía, el modo de lucha y el modo de huida. Tiene un comportamiento reflejo, viene un estímulo y actúa con un reflejo que es parte del pasado, es parte de lo que ha aprendido antes para poder subsistir. Por supuesto que vive a través de la mente inconsciente y todas sus acciones son mecánicas. Entonces es como si nosotros trabajáramos con un cerebro, fíjense, de estas características, con un ordenador de esas características, súper anticuado. Entonces, los programas que son la realidad cada vez van avanzando y nosotros tenemos un cerebro, si trabajamos en este modo y le quitamos poder, que está cada vez más desfasado. Y por eso es que no podemos codificar los programas que nos ofrece la realidad con un ordenador tan antiguo. En cambio, cuando empezamos a estudiar sobre el cerebro y sobre nuestra mente, empezamos a trabajar con un cerebro en zona verde, que es donde nos sentimos seguros. Estamos seguros, sabemos los objetivos que tenemos en nuestra vida, estamos con atención plena al presente, donde no hay ningún problema, y si hay situaciones, las podemos resolver desde la calma, desde la resiliencia. Trabajamos para satisfacer, no para sobrevivir, sino para satisfacer nuestros deseos. Y uno de esos deseos y nuestras necesidades es estar conectados. Es un cerebro donde nos sentimos seguros y nos conectamos no solamente con el exterior, porque ya nos damos cuenta de que el exterior no es un desafío, no es un peligro, no es algo que nos viene a atacar, y también establecemos una conexión mejor con nosotros mismos. Es un cerebro que trabaja a través de la atención plena, que es lo que estamos estudiando en todas estas píldoras. Trabaja a través de la supraconsciencia, que es la parte de la mente que utilizamos para observarnos, para observar todos estos procesos. Y por lo tanto es un cerebro que nos da acciones conscientes. Entonces es como si nosotros trabajáramos con este tipo de ordenador, con un ordenador de alta generación. Entonces tenemos cerebro en zona roja, que es el cerebro que nos pone en un modo de huida y de peligro, y tenemos en un cerebro en zona verde. Ese cerebro en zona roja, ustedes recuerden que cuando nuestro cerebro fue creado, tiene un sesgo negativo de configuración. ¿Qué quiere decir que tiene un sesgo negativo de configuración? Que el cerebro nuestro está preparado para que tú sobrevivas, no está preparado para que seas feliz. Entonces el cerebro, cada vez que tú veas algo nuevo, lo va a tomar como un peligro. Cuando tú quieras hacer algo nuevo a través de tu mente, una actitud nueva, ¿qué te va a decir tu cerebro? Como tiene un sesgo negativo, te va a decir, ¿para qué vamos a hacer eso?
Si hemos sobrevivido todos estos años bien sin hacer eso, ¿para qué vamos a incorporar algo nuevo? No, lo dejemos de lado. Entonces, es cuando adquirimos una postura convexa, negamos y nos cerramos a nuevas opciones. Tenemos una actitud que no es resiliente, no nos adaptamos a la situación porque no la entendemos. Son las personas que se adaptan pero con sufrimiento, no comprenden lo que pasa y sufren. Y la acción del cerebro es reactiva. Son personas que son pasivas y reaccionan muy tarde cuando ya no les queda más remedio. Es un cerebro que activa permanentemente el modo de lucha o el modo de huida. Cuando nosotros empezamos a estudiar metafísica, empezamos a estudiar cómo funciona todo esto, salimos de eso, porque este yo habitual en el que nosotros estamos nos lleva como un yo-yo de una polaridad a la otra. A veces estamos less confidence, que quiere decir cuando tenemos baja la autoestima y tenemos menos capacidad de acción, y otras veces pasamos al otro polo, overconfidence. Tengo exceso de confianza, no necesito a nadie, no escucho a nadie, soy el mejor. Pero nuestro yo habitual, que es ese cerebro en zona roja, está en estas dos polaridades, que ninguna de estas dos polaridades, ni el exceso de confianza ni la baja autoestima, son positivas. Lo importante es lo que hablamos en píldoras anteriores, lo importante es estar en el medio, estar en confidence. ¿Y cómo nosotros estamos en cerebro de zona verde? Es cuando nosotros empezamos a observar, detectamos los mecanismos de defensa que tiene el cerebro a través de la atención plena y cambiamos nuestra actitud de forma consciente. Le decimos a ese monito que se deje de colgar en todas las ramas y adquirimos una postura cóncava. Empezamos a aceptar que pueden haber opciones de cambio. Tenemos una verdadera actitud resiliente. ¿Por qué? Porque estamos estudiando, comprendemos el nuevo escenario y nos adaptamos, pero sin sufrimiento. Tenemos una acción proactiva y nos anticipamos a las situaciones y las resolvemos sin pensar que son una amenaza, sencillamente viendo que son situaciones que tengo que resolver en el presente. Y en este momento nos ponemos en el modo de crecimiento biológico. Dejamos de huir, dejamos de defendernos y empezamos a crecer. Entonces, aquí tenemos los dos yo, por eso se llamaba la actividad de hoy, deja ese yo-yo, deja de ir de un yo al otro. El yo habitual y el yo potencial, que es aquella persona en la que me quiero convertir. Ese yo habitual trabaja a través del puzzle vicioso, de mecanismos aprendidos en el pasado. En cambio, el yo potencial trabaja a través de la conciencia, de un puzzle virtuoso. El yo habitual es ese yo que cuando tú te levantas de la cama, como estás inconsciente para empezar el día, pones un pie en el suelo y automáticamente ese programa que es tu pensamiento mecánico se empieza a focalizar en todos los problemas que tienes. Y automáticamente tú no tienes elección. Es un programa que automáticamente va resolviendo todo según lo que tienes grabado en tu pasado. Ese yo habitual es el que te mete en tu zona de confort, el que te dice no te arriesgues, quédate donde estás para que no te pase nada. En cambio, el yo potencial se basa en el estado de alerta, en la elección consciente de donde tú vas a poner tu atención. ¿Y dónde vas a poner tu atención? En el presente. Entonces, esto te va a centrar en una zona de desarrollo, de donde vas a poder crecer. El cerebro en zona roja, ¿por qué se quiere posicionar ahí? Porque usa cero recursos cognitivos, va en piloto automático, digamos que es un cerebro de bajo mantenimiento. Hay gente que vive así automáticamente durante toda su vida. ¿Por qué nos cuesta trabajar en nuestro yo potencial? Porque el cerebro en zona verde requiere altos recursos cognitivos y requiere atención plena, y la atención plena es un gasto de energía para el cerebro. Pero ¿dónde está la clave de esto? Que la vamos a ver en píldoras que van a venir. En que cuando nosotros aprendemos a trabajar en un cerebro en zona verde, el cerebro termina automatizando este yo potencial y automatiza todas las costumbres positivas y todas tus capacidades. Entonces, en el yo habitual, en nuestro cerebro automático, se rige por las memorias, por las creencias, por las conductas del pasado. Eso genera una carga emotiva. Y vamos a ver ahora algo que es muy importante, que es la diferencia entre humor, temperamento y rasgo. En cambio, el yo potencial, que es nuestro cerebro de crecimiento en zona verde, es donde tú puedes usar la percepción, la imaginación, donde te puedes trazar objetivos, donde puedes hacer planes para el aprendizaje, donde puedes hacer acciones conscientes para llevar adelante tus logros. Si estás huyendo, si estás todo el tiempo preocupado, no tienes tiempo para imaginar el futuro que quieres tener y para desarrollar el tipo de persona que quieres ser.
Y por último, ese yo habitual nos mantiene en un modo de lucha y huida, como si todo fuese un peligro. En cambio, el yo potencial nos centra en un modo de crecimiento biológico. El humor, porque estamos hablando de estados de ánimo. ¿Qué es el humor? ¿Por qué viene? ¿De dónde viene? Del latín humoris, humedad, líquido. El humor, decía Hipócrates, que es el equilibrio de los 4 humores, que eran la bilis negra, la sangre y la flema, eso decía Hipócrates, y ese equilibrio es lo que nos daba nuestro estado de ánimo. Por eso humor tiene relación con el agua, y por eso el agua tiene relación con las emociones y con el plano astral o emocional. Entonces, ¿a qué se refiere humor? Cuando viene un estímulo externo que nos va a llevar a ponernos en una situación, se produce un cambio rápido y fugaz que es producto de una emoción repentina y su secreción química, como un proceso de adaptación a un estímulo que puede ser externo o interno. Nos viene un pensamiento que puede ser un recuerdo del pasado y hace que todo nuestro organismo secrete una cantidad de hormonal y que nos pone en un humor determinado. ¿Qué es el temperamento? Viene del latín temperare, del tiempo o del clima, ¿sí? Temperare, del tiempo o el clima. Es cuando el humor se sostiene en el tiempo. Cuando ese humor se sostiene en el tiempo, es el clima mente-cuerpo que se expresa cuando el humor se sostiene un corto periodo de tiempo antes de modificar la conducta permanentemente. Por ejemplo, te pasa algo que no te gusta mucho, que es negativo y tú tienes un cambio de humor repentino. Pero tu mente de mono se sigue enganchando y queda preso de esa ruta neuronal, de ese recuerdo de lo que te ha pasado. Si estás así mucho tiempo y no te das cuenta de lo que estás haciendo, empieza a afectar tu temperamento. Y de ahí el temperamento viene de la tormenta, de la tempestad y de todo eso. Pero ¿qué sucede? Que si esto tú lo sigues manteniendo en el tiempo porque no te das cuenta, ese cambio de humor se transforma en temperamento y ese temperamento sostenido en el tiempo genera un rasgo. Es la expresión viva y oportuna, peculiaridad, propiedad o nota distintiva. Es cuando el humor se transforma en temperamento y este se sostiene meses o años y pasa a formar parte de la personalidad y de la conducta. Entonces, una cosa es que tengas un humor que se alteró porque, no sé, tengas algo que te sucedió y tienes una depresión momentánea, y otra cosa es que sigas así en el tiempo, porque si el cerebro repite una conducta, lo transforma en un rasgo de la personalidad y ya operarás de esa forma. Lo bueno de esto es que controlándolo y observándolo puedes revertir el proceso y a través de la repetición generar rasgos positivos. Es como decía Inodoro Pereira, el personaje de Roberto Fontana Rosa: estoy mal, pero acostumbrado. El cerebro se acostumbra a ese rasgo negativo. ¿Por qué podemos soportar tanto tiempo situaciones negativas? Porque el cerebro está preparado para sobrevivir. Y si esto se va aceptando de una forma paulatina a través de la repetición, el cerebro, aunque esto implique sufrimiento y dolor, se adaptará. Pero ¿cómo podemos hacer ese cambio positivo? Observando estos rasgos, observando nuestros cambios de humor y ejerciendo un cambio positivo a través de la repetición. Saliendo de esa zona de cerebro en zona roja, trasladándonos a la zona del cerebro en zona verde. En este cerebro en zona roja es donde solo queremos sobrevivir. El cerebro solo quiere sobrevivir, no quiere aprender. En cambio, en el cerebro en zona verde es donde tú vas a poder evolucionar. Y aquí donde las cosas se producen en forma repentina, en forma de un estado, y en el cerebro en zona verde es donde tú tienes que desarrollar un rasgo de la personalidad. No es importante tener estados alternos de positivismo. Lo importante es ser una persona positiva, es generar un rasgo positivo en tu personalidad. Y eso se logra a través de un GPS, que es desarrollando la atención plena. Si vivimos de las dudas sin observar nuestra mente inconsciente, a través de esos pensamientos mecánicos va a generar arquetipos. Estos arquetipos en nuestro cerebro van a generar rutas neuronales en nuestro cerebro físico, y estas rutas neuronales son las que refuerzan nuestro comportamiento. Y si nosotros no observamos, este ciclo cerrado nos mantiene en ese pensamiento inconsciente. ¿Cómo nosotros abrimos ese candado? A través de la observación, a través de la atención plena. Invertimos el ciclo, nos damos cuenta de nuestros pensamientos y vivimos con atención plena al presente.
¿Qué es lo que podemos decir? Cada vez que te encuentres con esa mente de mono que te está llevando por estados emocionales que no quieres transitar, vas a decirle, el momento presente es mi campo de acción. Le vas a decir a esa mente de mono, vamos a quedarnos aquí y ocuparnos del ahora. Yo solo pienso, vivo y actúo en el presente. Yo soy y yo estoy centrado en el ahora. La clave para vivir en atención plena es una vida disciplinada. Si tú no tienes una vida disciplinada, todo va a ser un peligro en tu vida, no va a haber organización. Entonces lo primero que tenemos que hacer es disciplinar nuestra vida. Y por eso en la píldora de mañana vamos a empezar a hablar de los fundamentos de una organización eficiente y de cómo hacer una dieta mental para organizar correctamente nuestros procesos cerebrales. Espero que les haya gustado la actividad de hoy y que se decidan a ser ese yo, abandonar el yo habitual y empezar a trabajar en el yo potencial. Así que si les parece bien, nos vemos mañana para seguir con nuestras píldoras. Hasta mañana.